Bueno, pues muy buenos días. Vamos a tratar de explicar el día de hoy cómo obtener las medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. Habíamos estado viendo ya en la clase anterior qué son las medidas de tendencia central, para qué nos sirven, qué nos representan, y habíamos visto cómo se obtenían las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Veíamos también que dependiendo del número de datos que nosotros tengamos para analizar, es conveniente utilizar las medidas de tendencia central o calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados o para datos no agrupados. En esta ocasión vamos a suponer que tenemos grupos de datos amplios y vamos a aprender cómo calcular las medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados. Bueno, lo primero que es importante recordar es la simbología que habíamos visto. Recordemos que nosotros cuando hacemos nuestros procedimientos estadísticos tenemos que tener presente si tenemos una población o tenemos una muestra, es decir, si los datos vienen de una población de estudio o los datos que voy a analizar proceden de una muestra. Cuando mis datos proceden de una muestra, recordemos, reciben el nombre de estadísticos. Cuando mis datos proceden de una población de estudio, reciben el nombre de parámetros. Y la simbología con la que la representamos, pues obviamente va a ser diferente. Cuando hablamos de parámetros, hacemos la siguiente representación, que ya la habíamos visto también. Representamos a nuestra población de estudio con una N mayúscula, a nuestra media, nuestra mediana y nuestra moda con la letra mu, con la letra griega mu, y le ponemos en la parte superior una barra si se trata de la media, una especie de ondita si se trata de la mediana y una especie de cachuchita si se trata de la moda. La varianza y mi desviación estándar, su única diferencia es que la varianza la vamos a encontrar elevada al cuadrado, en tanto que la desviación estándar no. Al respecto a los estadísticos, vamos a representar a nuestra muestra con una N. Esto va a ser importante, no lo olvidemos, porque a lo largo del desarrollo de las fórmulas que vamos a tener que ver para la obtención de la media, la mediana y la moda, la N va a ser un elemento que vamos a estar viendo continuamente. Cuando lo veamos tenemos que recordar que cuando hablamos de N, de una N minúscula, pues no estamos hablando de otra cosa más que del tamaño de la muestra que tienen nuestros datos. Decíamos, cuando hablamos de estadístico vamos a simbolizar a la media, la mediana y la moda con una X, con las mismas, con los mismos agregados, una barra superior para la media, una especie de onda para la mediana, una especie de gorrita para la moda. Y vamos a representar la varianza con una S elevada al cuadrado y la desviación estándar con una S. Bien, vamos a empezar a trabajar con una serie de datos con la intención de poder comenzar a hacer los cálculos. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos, este conjunto de datos, y que este conjunto de datos corresponde al número de niños que nacieron durante un año, ojo, en 60 hospitales comunitarios. 60 hospitales comunitarios, lo cual quiere decir que yo voy a tener aquí los datos de los nacimientos, del número de nacimientos que hubo en un año en 60 hospitales comunitarios. Ejemplo, aquí tengo, en este hospital comunitario nacieron 22 niños en ese año, en este nacieron 42, en este otro hospital comunitario nacieron 50, en este 54 y así sucesivamente. Ok, voy a empezar a obtener mis medidas de tendencia central para datos agrupados, que quedamos es el primer paso que en todo análisis estadístico de datos que nosotros vayamos a hacer es necesario realizar. Bien, el primer paso que tengo que hacer necesariamente es acomodar mis datos en orden descendente, es decir, del más pequeño, perdón, en orden ascendente, del más pequeño, del dato más pequeño al dato más grande, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a
localizar es cuál de todos estos es mi dato más pequeño. Así a simple vista yo puedo determinar que mi dato más pequeño es el número 22. De ahí en adelante, este será mi primer dato, y de ahí en adelante voy a ir acomodando todos los datos de acuerdo a su tamaño. Entonces puedo perfectamente construir una tablita en la que yo vaya a ir acomodando de uno por uno los datos que voy a tener. En este caso, mi primer dato será el número 22. El siguiente dato, en orden creciente, tendré yo que buscar si existe algún 23 dentro de mis datos. Si no llegara a existir ningún 23 dentro de mis datos, mi siguiente dato necesariamente será el dato número 24. Voy a buscar cuántos 24 tengo en este conjunto de datos. Voy a ver cuántos 24 tengo y cada uno de ellos los voy a ir anotando. Acuérdense que es bien importante que no dejemos ningún dato fuera, ¿sí? Todos nuestros datos tienen que transportarse a esta nueva tablita acomodados en orden ascendente, del más pequeño al más grande. Si no tengo más 24, voy a buscar el siguiente dato, que sería el 25. Voy a buscar si tengo algún 25. Si no tengo ningún 25, el siguiente dato que necesariamente voy a integrar a mi tablita sería el dato número 26. Voy a buscar todos los 26 que tenga. Si no tengo más que uno solo, el siguiente dato en mi lista será el dato 27. Igual voy a buscar todos los 27 que tenga. Si no hay más que uno solo, pues uno solo se quedará. El siguiente dato que voy a integrar necesariamente, o que voy a buscar necesariamente, va a ser el número 28. Vamos a ver cuántos 28 tengo en mi tabla. Aquí tengo un 28, aquí tengo otro 28 y al parecer serían los únicos. El siguiente dato que debo de integrar será el dato 29 y voy a buscar todos los 29 que tenga yo en mi tabla. Aquí tengo un dato 29. Voy a tratar de buscar a ver si encuentro otro y así sucesivamente hasta que todos y cada uno de mis datos hayan quedado incluidos dentro de mi tabla, es decir, dentro de la numeración que voy a meter aquí a mi tabla. Ok. El siguiente paso, una vez que mis datos están acomodados en orden ascendente del dato más pequeño al dato más grande, será construir mi distribución de frecuencias. Es el primer paso necesario en todo procedimiento de análisis estadístico de mis datos, sobre todo si voy a construir y voy a obtener medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, voy a construir mi distribución de frecuencias. Para construir mi distribución de frecuencias necesito dos cosas. Necesito yo saber esta serie de datos, este grupo de datos que está aquí, que dijimos que cuando nosotros hablamos de datos agrupados, lo que vamos a hacer con este conjunto de datos es dividirlo en grupos pequeños. Entonces, lo que yo voy a hacer para construir mi distribución de frecuencias, primero que nada, es saber cuántos grupos pequeños tengo que construir y qué tamaño deben de tener esos grupos pequeños. Ok, entonces paso número 1, para saber cuántos grupos pequeños voy a construir, tengo que sacar o tengo que obtener o tengo que calcular mi regla de Sturgett. Mi regla de Sturgett lo que me dice es que K es igual a 1 más 3.322 logaritmo base 10 de n. Y les mencionaba yo, recordemos qué significa n, porque lo voy a estar revisando a lo largo de todo el procedimiento. Ok, n, dijimos, es el número total de elementos que conforman a nuestra muestra. Si nosotros recordamos
y estamos hablando de los 60 datos que corresponden a los nacimientos en 60 hospitales comunitarios de nuestro país, pues está fácil, ¿verdad? N es igual a 60. Igual si yo hago mi conteo, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60 datos. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Calcular el logaritmo base 10 de 60 datos. Es decir, en una calculadora sencilla voy a sacar el logaritmo base 10 de 60. Y el logaritmo base 10 de 60 me va a dar algo así como 1.7. 1.7 lo voy a multiplicar por 3.322 y al resultado le voy a sumar 1. Eso me va a dar algo así como que K es igual a 6.6, lo cual quiere decir que este conjunto de datos yo lo voy a dividir en 6.6 conjuntos pequeños de datos. Puedo aplicar en este caso la regla del redondeo que me dice que de punto 5 hacia arriba redondeo al inmediato superior y de punto 6 hacia abajo, de punto 6 hacia arriba redondeo al inmediato superior y de punto 6 hacia abajo me quedo en la unidad. Entonces puedo perfectamente definir que voy a realizar o voy a dividir a este conjunto de datos en 7 subconjuntos pequeños para poder trabajar y hacer el cálculo de mi media, mi mediana y mi moda. Ok, el siguiente paso, decíamos, es calcular estos 7 subgrupos pequeños, ¿qué tamaño van a tener? Para calcular el tamaño de estos 7 subgrupos voy a utilizar una fórmula que me dice que W es igual al rango sobre K. Recordemos que esta K, el valor de esta K, pues es justamente este valor que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, el rango, para obtener el rango, lo único que yo voy a hacer es sacar la diferencia que existe entre mi dato más grande, que es 59, y mi dato más pequeño, que es 22. Dicho de otra manera, 59 menos 22 entre K, que es 6.6, que para este caso lo vamos a dejar tal cual, 6.6. Esto sería igual a 37 entre 6.6 es igual a 5.6. ¿Qué quiere decir? Que vamos a construir 7 subgrupos pequeños que contengan 5.6 elementos. Para tal caso, igual podemos aplicar el redondeo y estaríamos diciendo que vamos a incluir 6 elementos a cada subgrupo. Ok, regresamos pues a nuestro grupo de datos. Recordemos que nuestra K es igual a 6.6, que lo podemos redondear a 7, que el tamaño de nuestros grupos es de 5.6 y que lo podemos redondear a 6 para poder comenzar a construir nuestra tabla. Habíamos dicho que vamos a tener 7 subgrupos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subgrupos. Mis subgrupos van a tener un tamaño de 6 elementos y van a comenzar por el dato más pequeño. Entonces, en mi primer grupo voy a tener a la serie de datos que va del 22 al 27. ¿Por qué del 22 al 27? Acuérdense que debe de contener 6 elementos. Entonces, tengo 22, 23, 24, 25, 26 y 27 elementos. Un total de 6 elementos. El siguiente conjunto de datos necesariamente tendrá que empezar en el número que sigue al 27, es decir, en el 28, y deberá de contener de igual manera 6 elementos, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Y así sucesivamente. Mi siguiente conjunto de datos comenzará en el 34 y tendrá 6 elementos, es decir, del 34 al 39. Mi siguiente conjunto de datos comenzará por tanto en el 40 y va a ir del 40 al 45.
mi siguiente conjunto de datos del 46 al 51, mi siguiente conjunto de datos del 52 al 57 y mi siguiente conjunto de datos del 58 al 63. Y ahí terminaría la construcción de mis subconjuntos o de mis subgrupos. Es importante considerar, muchachos, en la construcción de esta tabla, que no quede ninguno de mis datos fuera, ni mi dato más pequeño, ni mi dato más grande. Entonces tengo yo que evaluar, en mi primer conjunto, ¿entra mi dato más pequeño? Sí, aquí lo tengo. En mi segundo conjunto, ¿queda contenido mi dato más grande? Sí, aquí está. Después del 58, mi dato 59 entra perfectamente ahí. Entonces, tengo a todos mis datos dentro de mis subconjuntos. El siguiente paso que voy a hacer es contar cuántos elementos tengo entre 22 y 27. Y para eso voy a contar un conteo sencillo. 22 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y lo que voy a hacer es ponerlo en mi tabla. Ahora, del 28 al 33, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, este ya no, muchachos. Son 11 elementos. Vamos a ver si es cierto. Sí, es correcto. Luego, del 34 al 39, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Del 40 al 45, 8. Del 46 al 51, 7. Del 52 al 57, 19. Y finalmente del 58 al 63, 4. Y ya tengo ahí mi frecuencia. En cada subgrupo que yo construí, ¿cuántos elementos de mi grupo mayor tengo? Voy a sacar ahora mi frecuencia acumulada. Este va a ser un dato importante más adelante para el cálculo de mi mediana. Por eso voy a aprovechar y la voy a sacar en esta ocasión. ¿Cómo saco mi frecuencia acumulada? Simple y sencillamente voy a ir acumulando mis frecuencias. En este primer conjunto de datos, ¿cuántos datos tengo? Tengo 6. En este segundo conjunto de datos ya no tengo solamente 6 datos, tengo 6 datos más 11 datos de este conjunto me da 17. Para mi tercer subconjunto voy a tener los 17 elementos que ya llevaba más los 5 del tercer conjunto que me dan un total de 22. Para mi cuarto subconjunto voy a llevar los 22 que ya llevaba más los 8 de este subconjunto que me da un total de 30. 30 más los 7 del siguiente subconjunto, 37. 37 más los 19 del siguiente subconjunto, 56. 56 más los 4 del siguiente subconjunto, 60 datos. Si nosotros corroboramos, este 60 se corrobora con este 60, que es el total de elementos que tiene mi muestra. Bien, ya con esos elementos voy a calcular ahora, voy a tener ahora el cálculo de mi media. Recordemos que mi media es el promedio de mis datos. Cuando yo calculo mi media, estoy hablando del promedio de niños que nacieron en 60 hospitales comunitarios de nuestro país. La fórmula me dice que la media es igual o debe de ser igual a la sumatoria de la media de mi intervalo por F, es decir, por la frecuencia, dividido entre la sumatoria de la frecuencia. Entonces nos vamos a ir por partes. El primer elemento que me pide mi fórmula es que yo obtenga la media de mi intervalo. Es lo primero que me pide mi fórmula. Ok, recordemos que esta I representa a los intervalos, es decir, a los subgrupos que yo construí de mi grupo mayor. Esta M lo que me quiere decir es que tengo que obtener la media del intervalo. Si dijimos que este es el intervalo y la media
es el promedio de los datos, pues entonces yo lo único que tengo que hacer es al 22 sumarle el 27 y dividirlo entre 2. Esa es una media sencilla y clásica. Entonces, 22 más 27 entre 2 elementos me da un total de 24.5. 28 más 33 entre 2 elementos me da un total de 30.5. 34 más 39 entre 2 elementos me da 36.5. 40 más 45 entre 2 elementos me da 42.5. 46 más 51 entre 2 elementos me da 48.5. 52 más 57 entre 2 me da 54.5. 58 más 63 entre 2 me da 60.5. Ya tengo el primer componente de mi fórmula. Ahora me dice que ese primer componente de mi fórmula lo tengo que multiplicar por la frecuencia. ¿Dónde me voy a ir a encontrar la frecuencia aquí en mi cuadro? Pues aquí, ¿verdad? Ya la habíamos obtenido. Esta es nuestra frecuencia. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Pues multiplicar este 24.5 por este 6 para obtener la media del intervalo por mi frecuencia. Entonces, 24.5 por 6, 147. 30.5 por 11, 335.5. 36.5 por 5, 182.5. 42.5 por 8, 340. 48.5 por 7, 339.5. 54.5 por 19, 1035.5. Finalmente, 60.5 por 4, 242. Y tengo ya, ahora sí, la media del intervalo por f. ¿Qué me toca hacer? Finalmente, la sumatoria de la media de mi intervalo por la frecuencia. Tan sencillo como hacer 147 más 335.5 más 182.5 más 340.5 más 339.5 más 1035.5 35.5 más 242 es igual a 2622. Entonces, este componente, la sumatoria de la media del intervalo por f, es igual a 2622. Ok, entonces sustituyo 2622 entre la sumatoria de la frecuencia. Aquí está mi frecuencia. Si yo sumo todos estos, que fue lo que hice aquí, me da un total de 60. Entonces 2622 entre la sumatoria de la frecuencia, que es 60, me da tanto así como una media de 43.7. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de niños que nacieron en 60 hospitales comunitarios durante un año es igual a 43.7 niños. Ahorita vamos a ver eso ya también, comparándolo con lo que son las medidas de dispersión. Ok. El siguiente cálculo que vamos a realizar, o los siguientes cálculos que vamos a realizar, corresponderían a lo que son la mediana y la moda. Recordemos que la mediana es el dato que se encuentra a la mitad exacta de nuestro conjunto de datos y que la moda es el dato que más se repite. Bueno, cuando tenemos un conjunto de datos en el que vamos a hacer su cálculo a través de datos agrupados, es decir, dividiendo en grupos pequeños, la fórmula que nos pide la mediana es la siguiente. La mediana la voy a obtener sumándole al límite inferior real de clase el resultado de la división entre mi
entre mi J, que ahorita vamos a explicar qué es J, dividido entre mi frecuencia y multiplicado por el resultado que nosotros obtengamos de restar al límite inferior real de clase mi límite superior real de clase. ¿Ok? Bueno, vamos a irlo desglosando por partes. Lo primero que yo tengo que obtener son mis límites reales de clase. Esto se llama límite real de clase. Aquí estamos hablando de mi límite real de clase inferior y de mi límite real de clase superior. En otras palabras, estamos hablando de estos mismos límites, estos mismos que tengo aquí. ¿Sale? Estos mismos que tengo aquí. Para yo sacar mis límites reales, como aquí no lo pide, lo único que yo voy a hacer es que a mis límites inferiores les voy a restar 0.5. A mis límites inferiores les voy a restar 0.5. A mis límites superiores se los voy a sumar. Ok, de tal manera pues que si yo al 22 le resto 0.5, me va a dar un resultado de 21.5. Y a mi límite superior le sumo 0.5, pues me va a dar un resultado de 27.5, tal cual lo tenemos aquí. Voy a repetir lo mismo con mi siguiente intervalo de clase. A 28 le resto 0.5, me queda 27.5. A 33 le resto 0.5, me queda 33.5. Y así sucesivamente. Al 34 le resto 0.5, al 39 le sumo 0.5. 33.5 y 39.5. Al 40 le resto 0.5, me queda 39.5 y al 45 se lo sumo, me queda 45.5. Al 46 le resto, al 51 le sumo, al 52 le resto, al 57 le sumo, al 58 le resto y al 63 le sumo. Y ya tengo mis intervalos de clase con sus límites, reales. Bien. El siguiente paso será localizar, muchachos, con qué intervalo de clase voy a trabajar. Es decir, el subgrupo en el que se encuentra la mitad exacta de mis datos. ¿En qué subgrupo? Y con ese grupo voy a trabajar para despejar mi fórmula. Para yo poder encontrar el subgrupo en donde se encuentra la mitad exacta de mis datos, tengo que considerar dónde está la mitad del total de mi muestra. Es decir, dónde está la mitad de n. Para yo sacar la mitad de n, para yo encontrar la mitad de n, pues obviamente lo voy a dividir entre 2. Si yo tengo 60 datos y esos 60 datos los divido entre 2, obtengo un resultado de 30. Me voy a mi frecuencia acumulada. Aquí para esto quiero mi frecuencia acumulada. Me voy a mi frecuencia acumulada y voy a buscar en qué grupo me queda mi dato número 30. Voy a buscar y digo, bueno, aquí nada más tengo 6 datos, no puedo encontrar al dato número 30. Aquí tengo solamente 17, tampoco puedo encontrar a mi dato número 30. Aquí tengo solo 22 datos, tampoco puedo encontrar a mi dato número 30. Ah, pero aquí sí tengo ya 30 datos, quiere decir que aquí ya cabe, ya encuentro a mi dato número 30, lo cual me lleva a mí a precisar, obviamente, que voy a trabajar con este intervalo de clase. Este va a ser mi intervalo de clase con el que voy a trabajar. Lo tengo que tener bien presente a la hora de despejar mis fórmulas. Bien, con esos datos, entonces ahora sí puedo despejar mi fórmula. Me voy a ir y voy a poner mi límite real de clase. Aquí está. Le voy a restar mi límite inferior real de clase, mi límite superior real de clase, que va a ser este que está aquí,
mi límite superior real de clase, que va a ser este que está aquí. A este le voy a restar mi límite inferior real de clase, que va a ser este que está acá. Luego voy a sustituir mi J. Mi J va a ser el valor de la frecuencia acumulada anterior. Es la diferencia que haya entre mi frecuencia acumulada anterior a mi frecuencia del intervalo de clase. Es decir, 22 para 30 son 8. Ok. Luego mi frecuencia, pues va a ser la frecuencia que tenga mi intervalo con el que estoy trabajando. Y mi límite inferior real de clase, el valor de mi límite inferior real de clase, que ya dijimos, era este. Ya dijimos era ese. Ok. Empiezo a despejar. 45.5 menos 39.5 me da 6. 8 entre 8 me da 1. Entonces 1 por 6 más 3.5. Aquí lo tenemos. 1 por 6 es 6 más 39.5. 39.5 más 6 me da un total de 45.5. ¿Qué quiere decir? Que el dato que se encuentra a la mitad exacta de mis datos es el 45.5. ¿Ok? Ya obtuvimos nuestra mediana. Para obtener nuestra moda, pues el procedimiento es más sencillo. Lo primero que tengo que hacer es localizar mi clase modal. Y mi clase modal la voy a localizar o la voy a ubicar en el intervalo de clase que tenga la frecuencia más alta. Es decir, en este. Mi clase modal, por tanto, es 52-57. Esa es mi clase modal. Para obtener mi moda, lo único que tengo yo que hacer es sacar la media de mi intervalo, que la media de mi intervalo ya la teníamos y era 54.5. Entonces, la moda de mis datos es igual a 54.5. ¿Ok? Bien. Hasta ahí nuestras medidas de tendencia central. Pero recuerden que dijimos que nuestras medidas de tendencia central, para que nos puedan dar un dato que sea fidedigno y que podamos interpretar, es necesario que obtengamos nuestras medidas de dispersión. En este caso, las medidas de dispersión que vamos a obtener serán la varianza y la desviación estándar. Lo primero que vamos a encontrar va a ser nuestra varianza. Y para encontrar nuestra varianza vamos a obtener la siguiente fórmula. Esta fórmula lo que me dice es que tengo que sacar la sumatoria de la media de mis intervalos menos la media de mis datos, que por ahí ya la obtuvimos, elevarlo al cuadrado, perdón, esto no es por 12, esto es elevado al cuadrado por la frecuencia. Y todo eso lo voy a dividir entre la sumatoria de la frecuencia menos 1. Ok, entonces me voy a ir por pasos. Lo primero que yo voy a hacer es sacar la sumatoria de la media de mi intervalo menos la media de mis datos. Vamos a recordar que la media de mis datos fue de 43.7. La media de mis datos fue de 43.7 y igual yo puedo aplicar mi redondeo y decir que la media de mis datos para este caso va a ser de 44. Bien, entonces localizo la media de mi intervalo, que aquí lo tengo, la media de mi intervalo, y entonces digo 24.5 menos 44, que es la media de mis datos, me da tanto como menos 19.5. Para el siguiente caso, 30.5 menos la media de mis datos, 13.5. Para el siguiente caso, 36.6 menos la media de mis datos, que es 44, me da menos 7.5. 42.5 menos 44, que es la media de mis datos, menos 1.5.
48.5 menos 44, que es la media de mis datos, 4.5. 54.5 menos la media de mis datos, que es 44, me da 10.5. 60.5 menos la media de mis datos, que es 44, me da 16.5. Ojo, yo aquí tengo un error, chicos. Estos ya no son datos negativos, son datos positivos. Aquí fue un error de dedo mío, pero ustedes no lo cometan. ¿Sale? 42, perdón, no, es a partir de aquí, es a partir de aquí. 48.5 menos 44 son 4.5 positivos, 10.5 positivos y 16.5 positivos. De aquí hacia arriba sí son negativos, pero aquí abajo son positivos. Ok, bueno, el siguiente paso me dice que una vez que yo obtuve esta parte, lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces mi siguiente paso necesariamente será elevar este menos 19.5, lo voy a elevar al cuadrado. 19.5 por 19.5 me da tanto como 380.25. 13.5 por 13.5, 182.5. 7.5 por 7.5, 56.25. 1.5 por 1.5, 2.25. 4.5 por 4.5, 20.25, 10.5 por 10.5, 111.25, 16.5 por 16.5, 272.25. Y tengo pues ya la media de mi intervalo menos la media de mis datos elevada al cuadrado. Lo único que me falta en este caso será multiplicar este resultado por mi frecuencia. Recordemos que mi frecuencia yo la voy a tener aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 380.25, obvio, ¿verdad? Por 6, que me da 2281. El mismo procedimiento, 182.25 por 11, me da 2004.75. 56.25 por 5, 281.25, 2.25 por 8, 18, 20.25 por 7, 141.75, 110.25 por 19, 2094.75, 272.25 por 4, 1089. Y ya tengo aquí la media de mi intervalo menos la media de mis datos elevado al cuadrado por la frecuencia. Me falta exclusivamente realizar la sumatoria. Y la sumatoria, pues ya habíamos visto, es un procedimiento muy sencillo. Yo lo único que voy a hacer es sumar cada uno de los resultados que obtuve del tratamiento de esta fórmula. Es decir, 2281.5 más 2004.75 más 281.25 y así sucesivamente hasta llegar a mi resultado, que me dice que la sumatoria de todos estos es igual a 7911. Con ese dato, entonces puedo empezar a despejar mi fórmula. Y puedo decir 7911 entre 59. ¿Por qué 59? Pues porque si recordamos, la sumatoria de la frecuencia es igual a 60. 60 menos 1, 59. Entonces, 7911 entre 59 es igual a 134.08. Recordemos que la varianza es un dato que no se interpreta y que para que yo pueda interpretar ese dato, tengo forzosamente que obtener mi desviación estándar. Recordemos pues que la desviación estándar pues no es otra cosa más que quitarle este cuadrado a mi S.
Para quitarle este cuadrado a mi S, ¿qué tengo que hacer? Pues aplicar la operación inversa. La operación inversa de elevar al cuadrado es sacar la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar la raíz cuadrada de esto mismo que ya hice para obtener mi varianza. De tal manera, pues, que lo único que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de 134.08. Lo cual me da un resultado de 11.57. Recordemos que en el caso de la varianza tengo datos a la izquierda y datos a la derecha. Por eso interpretamos nuestra desviación estándar como más menos 11.57. Si me voy con esos datos a sacar mis conclusiones, bueno, pues entonces tengo que recordar mi gráfica que ya habíamos visto, nuestra llamada campana de Gauss o distribución de frecuencia normal, que acuérdense que nos dice que el valor de la media está en el centro de nuestros datos y que de aquí hacia la derecha y de aquí hacia la izquierda a una desviación estándar voy a tener al 68% de mi población, que son los que nosotros vamos a considerar como un resultado normal. Si recordamos que nuestra media es de 43.7 y nuestra varianza de más menos 11.5, entonces yo voy a tener que el promedio de los niños que nacieron durante un año en 60 hospitales comunitarios de mi país es de 43.7, teniendo presente que habrá hospitales que lo normal es que haya hospitales que tengan 43.7 menos 11 o 43.7 más 11. Y que ahí en este rango yo voy a encontrar al 68% de mi población. ¿Ok? Es decir, que en el 68% de mi población, yo voy a encontrar que puedo tener desde 32.2 niños que hayan nacido desde 32.2 niños, 32 niños, hasta lo que vienen siendo 43.7 más 11.5, es decir, hasta 55 niños. Es decir, que es normal que yo encuentre en mis hospitales que nazcan desde 32 niños hasta 55 niños y eso es perfectamente normal. De ahí en adelante voy a tener hospitales en donde nazcan más de 55 niños y hospitales en donde nazcan menos de 32 niños, pero será lo menos, o sea, será un porcentaje muy pequeño de la población. Yo puedo entonces hablar que el promedio normal de nacimiento en esos hospitales comunitarios oscila entre los 2 niños, entre los 32 niños y los 55, con un promedio de 43.7 niños y una desviación estándar de 11.5 niños. Espero que no haya sido tan complicado. Hay que mencionar, hay paquetes estadísticos que lo hacen en 3 minutos, 4 minutos, sin mayor complicación. Yo creo que es importante, es lo que yo pienso, que es importante saber de dónde vienen esos cálculos con fines de poder hacer una interpretación adecuada, con fines de poder saber de qué estamos hablando, ¿sí? De ahí mi interés en que ustedes puedan saber cómo hacer esos cálculos. Pero también es necesario aclarar que los paquetes estadísticos con los que contamos hoy en día los sacan en 1 minuto. Ya tendremos la oportunidad de revisarlos y de ver estos mismos cálculos para poder interpretarlos a la luz de esos paquetes estadísticos. Bueno, pues muchas gracias. Busquen su tarea, busquen y hagan su tarea en la plataforma y la siguiente clase
la podemos revisar para aclarar las dudas que hayan tenido. Que tengan un excelente día.